hoy una nota especial, porque especial es nuestra invitada también. Alguien que tendrá un gran protagonismo, ella ya lo tiene de por sí, pero tendrá un gran protagonismo este viernes cuando a las 20 iluminemos ese lugar maravilloso que es el Molino Fénix, encendamos las luces, pongamos el proyector, escuchemos las palabras, la música y todo ese ambiente temático para presentar El caballo del indio. Su autora, Teresita Morán de Balchet, que hoy nos acompaña en esta nota. Bienvenida a nuestro estudio, Teresita. Gracias, Titi. Bueno, realmente estoy muy contenta saber que vamos a conocer, aunque ya lo has presentado en Mercedes. Sí, lo presenté en el complejo de Over. En el complejo de Sí, Over. nativista, sí, por Over. Esto significa también la presencia de esta literatura que ha surgido en los últimos tiempos a través de investigaciones como la que has hecho vos. ¿Cómo escribiste El caballo del indio? ¿Es solamente una novela soñadora, con ficticias, personajes ficticios? ¿Cómo naciste? Claro, no es novela, aunque es difícil encuadrarlo en algún género, porque verdaderamente es una forma de escribir la historia, lo que une, es todo historia, pero no escrita en la forma tradicional, sino un relato. Convivencias mías, que en muchos lugares, en muchas comunidades indígenas de la República Argentina y de Chile, donde he visitado y me he quedado en una ruca mapuche, o sea, en una casa mapuche, para ver cómo viven, cómo se alimentan. ¿Te recibieron bien? Sí, muy bien. ¿Admitieron la visita? He ido con amigos mapuches. Claro. Si no, quizás me hubiera sido difícil entrar en las comunidades. No es tan fácil. Claro, se sienten observados, molestos. Claro, muchas veces hay algunas comunidades como la Quilaquina, que no, cerca del lago Lácar, en San Martín de los Andes, que ellos, por ejemplo, en las ceremonias del Guillatún, que son las rogativas que se hacen a Guenechen, que es el dios, el dueño de todos los seres, de agradecimiento y para pedir por las cosechas, por la salud, por la hacienda, por todo eso, no permiten, por ejemplo, que filmen. No se puede observar así, pero tampoco permiten que uno participe. En cambio, he ido a otros lugares, como Carmen de Patagones, y me han dejado a mí participar de la ceremonia de Guillatún, que es muy sagrada para ellos. Y no quieren intrusos. En algunos lugares te consideran amigos. Claro. En otros somos en como otros intrusos. como que ellos han heredado ese resentimiento con el hombre blanco, porque es el destructor de su cultura. O el destructor a través de los siglos de su cultura. Desde que llegaron aquellos españoles conquistadores, que debemos distinguirlos de estos otros inmigrantes que vinieron y que son nuestros abuelos. Exacto. ¿Cierto? Esa distinción hay que hacerla, lógicamente. Muy bien por decirlo. Claro. Fíjate que es una apreciación que yo no la había hecho nunca. Está muy bien lo que vos decís. Bueno, y como te digo, y también a concurrir a los archivos, desde el Archivo Nacional, para allí, entre los documentos que hay de las batallas, de los combates, ahí se aprende muchísimo también, y te dejan copiar, están mirando permanentemente para que vos no vayas siquiera a ajar el documento, todo está vigilado, no podés ni siquiera asentarle a lo mejor la mano así, porque los cuidan y tienen razón de cuidarlo. Claro. También he ido al Archivo de San Luis, por ejemplo, allí no es tan cuidadosa la mirada, por eso también lamentablemente, mucha gente se ha llevado la hoja, arrancado la hoja, como suelen hacer, gente irresponsable. He ido al Archivo de Neuquén, he ido en museos también, como en Pucón, en Chile, fui al Museo Mapuche para ver todas esas piezas artísticas, pero bellezas. De tiempos inmemoriales. De tiempos, claro, de
de tiempos anteriores a que llegaron, por ejemplo, los españoles. Y las conservan en el museo. Y después, cuando vienen los españoles y traen el caballo, que es el título de mi libro, es el caballo del indio, porque el caballo es un eje que atraviesa toda la obra. ¿Por qué? Porque está omnipresente. Para los aborígenes, que al principio le tuvieron terror al caballo, cuando lo vieron por primera vez, cuando lo traen los españoles, especialmente cuando venía el español con toda su armadura, ¿te imaginas? Con su yelmo, las armaduras, y entonces lo vieron, pensaron muchos que era un solo ser, el caballo con el hombre. Claro. Y le tenían un terror tan grande que corrían de un extremo a otro, de vereda a vereda en las calles, no se quedaban quietos, que así se hubieran salvado a lo mejor de que los pisaran. Pero como ellos iban disparando y corriéndose porque le tenían terror, hasta que se dieron cuenta que eran separados, lógicamente, que eran dos seres distintos. Y ahí empezaron a espiarlos y a ver cómo era el caballo, lo que comía, todo eso, y se empezaron a adueñar del caballo. Acá en nuestra Argentina, que todavía no se llamaba, por supuesto, Argentina, ¿no es cierto? Había tantos, pero tantos caballos que formaban las bagualadas, que eran miles y miles y miles de caballos que andaban sueltos por las llanuras, por las pampas argentinas. Chúcaros. Son de los que dejó Pedro de Mendoza cuando tuvo que irse, cuando fundó la primera ciudad, y tuvo que irse, por supuesto, porque se portaron ellos tan mal con los querandíes, que los recibieron también con alimentos, les llevaban alimentos mientras ellos edificaban la ciudad, que se llamaba ciudad, ¿no es cierto?, la pequeña aldea. Pero un día no fueron a llevar los pescados, todo el alimento, y don Pedro de Mendoza mandó a 300 a caballo que fueron a reprimirlos. Por supuesto que vinieron después 4.000 indios. Les vamos a llamar indios, y después también narro por qué, ¿no es cierto? Se le llama indio. Y tuvieron que acorralar, los sitiaron, y lógicamente que se empezaron a morir de hambre, sacrificaron algunos caballos, pero optaron por irse. Se fueron en las naves, volvieron a España, y esos caballos que quedaron ahí, más otros que también se pasaban desde Chile, porque también Valdivia, conquistador, estaba en Chile, y de allí algunos caballos se pasaban por los pasos cordilleranos. No es tan seguro que quién se pasó primero, porque los pasos estaban allí desde siempre, y ahí había el intercambio y todo eso. Entonces también vinieron caballos de allá, y después de Asunción, cuando se funda Asunción, también traen caballos, Juan de Garay, y se hacen después esas inmensas. Dicen que a lo mejor se estaban 2 o 3 horas pasando. Entonces para los indios era muy fácil tomarlos a los caballos. Y después los amansaban, los adiestraban. Que fueron, los indios del Chaco, y los mapuches y los ranqueles fueron los primeros que los amansaron. ¿Qué historia? Los amansaron y los hicieron tan compañeros que le obedecían únicamente al dueño. Nadie podía montarlo sino el dueño. Qué bárbaro. Porque el dueño lo amansaba desde chico, diríamos. Se creaba esa comunicación. Claro, como los caballos son tan inteligentes, saben muy bien quién es el dueño, los sentimientos que tiene. Sí. Entonces se consustanciaban de tal manera que de los combates salían prendidos de la cola. El caballo heridos, por ejemplo, un indio salía herido y el caballo lo llevaba. Y bueno, y sobre el caballo vivían prácticamente. Y comían su carne, se alimentaban de su sangre. ¿Cuánto te diste cuenta de que era ese personaje, el caballo? Y en lugar de escribir sobre el indio, que va lo mismo escrito en el libro del indio, sí, pero el protagonista máximo es el caballo. Porque fue tan importante. El título de tu libro se llama así. Sí, uno por mi amor por los caballos, por el caballo criollo. El caballo criollo es el caballo del indio.
Sí. Es el que nace acá de los caballos que trajeron los españoles, Sí. que a la vez son mezcla de berberisco, que vino con los maometanos a la península ibérica cuando invadieron ellos y trajeron el caballo berberisco, el Equus mauritanicus. Lo trajeron, se mezcló con el andaluz especialmente y salió de allí un caballo excelente, que era resistente, que era muy, muy bueno el ejemplar que se logró. Y ese fue el caballo jinete o zanete. Y ese fue el que trajeron los barcos cuando venían. Fue ese caballo, pero acá los hijos de ellos, es como si fueran los hijos de los españoles, son los criollos. Sí. También los hijos de esos caballos son los caballos, el caballo criollo. Qué bárbaro. Y entonces ese fue el que toma el indio. Pero a la vez que yo me refiero al caballo, pero allí tengo que narrar los combates, tengo que narrar los malones, tengo que narrar cuando ellos los sacaban a los caballos porque ellos decían que eran de ellos, que siempre habían estado en América. Y no era así. Trajeron los españoles, pero el origen del caballo es Norteamérica. En las Badlands del Wyoming, Nueva México, ahí está el fósil más antiguo, 50 millones de años, que era del período Eoceno y es el Eohippus o caballo de la aurora. Mirá qué nombre hermoso. Qué bonito. Caballo de la aurora. Sí, sí. Ahí nace es el fósil, que era como un fox terrier el tamaño. Sí, se alimentaba de ojos. Bueno, y a través de los distintos periodos de las eras fue modificándose y fue cada vez pareciéndose más al caballo. En Europa había otro género que era el Hyracotherium. Pero ¿qué sucedió? Allí cada vez se parecía menos al caballo mientras iba evolucionando. Y en la era terciaria prácticamente desaparecieron en Europa. Pero acá siguió evolucionando. Entonces cuando llega el Pleistoceno, que es el primer periodo de la era cuaternaria, estaba lleno de esos caballos en toda América, porque ya se habían pasado por el Istmo de Panamá, ¿cierto? Que antes sabemos todos que era Istmo, se habían pasado acá a Sudamérica, esos caballitos, el Equus, y también que había sucedido por Bering, que era el Istmo también, también pasaron al Asia y también los iban a cazar, pero así se salvó el caballo. ¿Por qué? Porque en la cuarta glaciación del Cuaternario desaparecen totalmente de América los caballos. No quedó nada, no quedó ni uno. Pero ¿qué sucedió? Lo que es la maravilla del universo y la ley de compensación que hay en la naturaleza. Al haberse pasado, o al haberlos llevado, los asiáticos, después ese que lo domesticaron. Pero hace unos 8.000 años fue la domesticación. Y 175.000 cuando la era esta, que te digo, el periodo de los glaciares, hace que desaparezcan. Pero lo domestican y allí, bueno, el caballo prolifera, tanto en Europa como en Asia y en África. Y después viene el que te dije hace ratito, el berberisco, que era un caballo muy, muy, muy bueno, con muchas cualidades, que no es el árabe, es el berberisco, es africano. Viene con los maometanos a la península ibérica y ahí se mezcla con el andaluz y forman el caballo jinete que dije recién y lo traen. Entonces cuando viene Colón, la primera vez que viene, que Colón no lo trae la primera vez, porque no se soñaba tampoco que se iba a encontrar con lo que se encontró. Claro, y que no iba a haber caballos también. Claro. Cuando llega, ve que no hay caballo y piensa que ha llegado a las Indias, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué? Porque los nativos que ve cuando llega frente a la actual Cuba, porque él llegó allí al Mar Caribe, al Mar de las Antillas, la actual Cuba le señalaban los nativos, Cubanacán, Cubanacán, decían, Cubanacán. Entonces, como decían Can, dice, llegué a las tierras del Gran Can, o sea, a las Indias Orientales, y le puso Indias. ¿Viste? ¿Cómo es esta historia? Y después el continente, que por eso el subtítulo del libro es Galopa la resistencia bajo el cielo de Abya Yala. Abya Yala es el nombre que le dio la etnia cuna de Colombia y Panamá a nuestro continente, quiere decir tierra florida.